Bueno, el día de hoy voy a explicar cómo se obtiene la función de transferencia de un amplificador operacional no inversor. En un amplificador operacional no inversor, la señal de ese amplificador se aplica al pin no inversor del mismo. Esto quiere decir que para desarrollar este análisis debemos utilizar la ley de Kirchhoff. Y la ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las corrientes en un circuito es igual a cero, por lo que tenemos que I1 más I2 más I3 es igual a cero, como podemos observar en la ecuación que está planteada. El segundo paso que debemos realizar para obtener esta función es aplicar ley de Ohm. La ley de Ohm para este caso nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, lo cual nos ayuda de mucho, ya que, como podemos observar, tenemos los elementos que necesitamos. Para la corriente 1 podemos observar que tenemos GND, que es igual a la Tierra, menos el voltaje de la inversora sobre la resistencia 1. Luego tenemos nuestra corriente 2, y seguramente se preguntarán por qué es igual a cero. Bueno, como sabemos, la corriente que entra o sale de un amplificador operacional es nula. Es por eso que es cero y nos ayudará para facilitar la simplificación de las ecuaciones. Luego tenemos la corriente 3, que podemos observar que contamos con voltaje de salida, una resistencia 2 y el voltaje de la inversora. Bueno, ya que tenemos corriente 1, corriente 2, corriente 3 desarrolladas, lo único que tenemos que hacer es sustituirlas en la ecuación que teníamos del principio. Entonces nos queda como 0 es igual a GND menos el voltaje de la inversora sobre la resistencia 1, más la corriente 2, que como habíamos dicho es igual a 0, más el voltaje de salida menos el voltaje de la inversora sobre la resistencia 2. Una vez teniendo esto, nuestro último paso es aplicar álgebra. ¿Para qué lo aplicaremos? Pues para simplificar la ecuación y obtener la función de transferencia. Bueno, nuestra ecuación que teníamos en la anterior diapositiva es la que se presenta. ¿Qué debemos hacer con esta ecuación? Bueno, lo primero que debemos hacer es ver que GND, como ya habíamos dicho, es igual a 0. Entonces, nos queda como menos voltaje de la inversora sobre la resistencia 1 más 0 más voltaje de la salida menos voltaje de la inversora sobre R2. Entonces, lo que debemos hacer es pasar el primer término del lado contrario. Y como sabemos que está restando, lo pasamos sumando. Entonces tenemos que voltaje de la inversora sobre R1 es igual a voltaje de salida menos voltaje de la inversora sobre la resistencia 2. Para continuar con esto, lo que debemos hacer es deshacernos de R2, es decir, pasarla del lado contrario. Y como sabemos que está dividiendo, nos pasaría del lado contrario multiplicando. Es por eso que nos queda voltaje de la inversora por la resistencia 2 sobre la resistencia 1, igual a voltaje de salida menos voltaje de la inversora. Para esto tenemos nuestra ecuación final. Para dejar solo el voltaje de salida del lado derecho,
Lo único que tenemos que hacer es pasar el voltaje de la inversora, pasarlo del lado contrario sumando. Por eso nos queda voltaje de la inversora multiplicado por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más el voltaje de la inversora igual a voltaje de salida. Pero para hacer esto más fácil, ese voltaje lo tenemos que simplificar. Entonces nos quedaría como voltaje de la inversora por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más 1. ¿Por qué 1? Porque si multiplicamos 1 por el voltaje de la inversora, nos va a dar voltaje de la inversora, lo que teníamos en la ecuación anterior. Es por eso que nos queda más simplificado y nos ayudará más al obtener nuestra función que deseamos. Entonces, nuestra ecuación para un amplificador no inversor nos queda como voltaje de la entrada. ¿Por qué voltaje de la entrada? Bueno, como sabemos, el voltaje de la no inversora es igual al voltaje de la inversora. Esto quiere decir que es igual al voltaje de entrada, como podríamos ver en nuestro diagrama. Retomando, nos queda como voltaje de la entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más 1 igual a el voltaje de salida. Bueno, como podemos observar, ya tenemos nuestra ecuación para un amplificador no inversor. ¿Esto qué nos da? Solo nos da el voltaje de salida, que también puede ser útil. Sin embargo, también podemos encontrarlo de la siguiente manera. Y esta realmente ya es nuestra función de transferencia.